Bienvenidos a la exposición de funcionalismo dentro de la antropología. Somos el grupo de la Universidad Estatal de Milagro y vamos a exponer sobre ese tema. El funcionalismo surgió como una expresión contraria al marxismo. Esta enmarcaba el papel del individuo, mas no de la sociedad, proponiendo el estudio de la conducta humana íntimamente relacionado con la naturaleza y sus cambios. Esta teoría planteaba la existencia de una interrelación entre la actuación de los sujetos en sociedad y cómo ésta repercutía necesariamente sobre ella, proponiendo que toda actividad individual perseguía un fin en la sociedad. Podríamos afirmar que el funcionalismo expresa todas las formas organizativas de la sociedad, que son desarrolladas para satisfacer las necesidades del individuo y cada una de ellas juega una función social, necesidades propias de las personas que son satisfechas con determinadas organizaciones, por ejemplo, de tipo administrativo en la sociedad. La pregunta sería si este tipo de organizaciones de carácter administrativo cumplen el papel por el que fueron creadas. La sociedad, para el funcionalismo, es un todo interconectado por individualidades que mantienen sus características a través de las distintas etapas de la misma. El funcionalismo comenzó como una alternativa filosófica y metodológica al estructuralismo predominante en psicología a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en los Estados Unidos. El funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender cómo las distintas propiedades y características de esta facultad a los individuos para así obtener el desenvolvimiento en el medio de aquel. Simplificando, el estructuralismo se preocupó fundamentalmente por la estructura de la mente, mientras que el funcionalismo por su función. El funcionalismo intenta dar a conocer de cuál aquella naturaleza de los estados mentales. Ello es, aborda específicamente la pregunta, ¿qué son los estados mentales? En tal sentido, es una respuesta probablemente cuerpo, en su aspecto metafísico. Se puede afirmar que, al día de hoy, habiendo desbancado tanto el conductismo lógico como el fiscalismo, constituye la posición 129 letras, hegemónica en torno a este problema. Es, por decirlo así, la concepción recibida o la concepción heredada en la filosofía de la mente y en la ciencia cognitiva. El funcionalismo puede ser considerado como el antecesor más directo del pensamiento conductista. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal, refleja las experiencias particulares de cada uno y continua. No puede ser dividida por su análisis. El funcionalismo es una escuela de corriente teórica en las ciencias sociales, fundamentalmente en la rama de la sociología y de la antropología social. Parte de la idea de que todos los elementos poseen alguna función. El funcionalismo abre el camino de la antropología científica, desarrollándose luego con gran éxito en Estados Unidos. Se caracteriza por tener un enfoque empirista y en el trabajo de campo, adoptando la idea en principio del organismo biológico para pensar en el colectivo humano, que se relacionan con los fenómenos sociales de alguna manera. El funcionalismo está influido por la teoría de evolución de Charles Darwin, que aportó los antecedentes más importantes sobre la adaptación al medio y a la conducta por vía del instinto, planteada sobre el conocimiento útil. Sin embargo, el funcionalismo puede aplicarse de distintas maneras en distintas disciplinas. Esta teoría a las sociedades sin considerar su pasado, su historia, sino tal y como se las encuentra. La base del funcionalismo es el empirismo, el positivismo y la teoría liberal. Estas tres corrientes de pensamiento son indispensables para el nacimiento del funcionalismo. El empirismo es una corriente filosófica que mediante la observación trata de conocer los fenómenos perceptibles. El positivismo es una corriente filosófica fundada por Augusto Comte, que plantea que la única verdad es la que se obtiene como resultado de la experimentación y del método científico. La teoría liberal, la doctrina que defiende la igualdad, la libertad y la ley.
el funcionalismo, la sociedad puede ser entendida como un organismo complejo. Los mismos sistemas trabajan en forma regulatoria según la teoría de Duclay. Él al funcionalismo lo veía como un sistema donde la sociedad es planteada como terapéutica social, capaz de diagnosticar y prevenir las tensiones sociales. Es así como el funcionalismo tiene una perspectiva teórica basada en una concepción de la sociedad como un sistema compuesto de partes con determinadas funciones, en el cual cada individuo nace asocial y son preparados a lo largo de la vida para vivir en sociedad. Podemos decir que el funcionalismo estudia la sociedad como un todo, sin contar con el pasado de la misma, ya que le interesa el desarrollo actual y general para intentar comprender el cómo se asocian los elementos de la comunidad, generando un todo y vinculando las características que hacen que la convivencia sea efectiva. Emil Durkheim mencionaba que los hechos sociales determinan los hechos culturales que conllevan un conjunto de funciones y de esta manera se desarrolla a través del tiempo los valores en la sociedad. De esta manera, Durkheim decía que la sociedad se mantiene unida gracias a lo que él denominaba como una solidaridad mecánica, la cual está formada con una estrecha relación entre las personas y parte de estas cosas que son como las desigualdades de creencias o sentimientos que hacen que compartamos mucho en común y de esta manera empieza a desarrollarse un funcionalismo. En su tiempo, la ausencia de normas que regían a la sociedad hacía que el funcionalismo no avanzara, pero sí se empieza a apoyar o se empezaba a apoyar en la sociología y de esta falta de valores podría empezar a implantar los valores que son necesarios para la sociedad actual, ya que al tener estas normas preestablecidas ayuda a que la sociedad y la convivencia misma sea más llevadera y tranquila. En sí, el funcionalismo, perdón, es parte de una convivencia saludable entre las partes del sistema, como son las reglas predispuestas por la comunidad en general y las personas en común. En sí, existen varias teorías o relaciones acerca del funcionalismo, ya que no solo Durkheim hablaba dando su punto de vista en relación a cómo se desarrolla la sociedad, sino Parsons también dio su idea de funcionalismo, que denominó teoría general de acción, el cual quería unir las diferentes partes de las ciencias sociales, como son la sociología, la política y hasta la economía, y de esta manera lograr generar un sistema de acción al hacer interactuar a todas estas materias a la vez, generando así un llamado un actor y una situación. Si podemos dar una explicación a los actores, estos no son únicamente personas, sino que también son un grupo o una sociedad, y con ellos dentro de la situación se genera esta, valga la redundancia, situación, que puede estar o no inmersos los individuos y siempre dependerán de las características de las cuales parte por la estructuración de su concepto. Esto encajaba en ciertos requisitos y funcionalidades que son como los requisitos funcionales que determinaban la medida de las actitudes o significados. Estaban siempre afectados en los temas sociales, incluso hayan estado también condicionados de estos mismos temas. Como por un ejemplo final, podemos nombrar a Robert Merton, que también era un teólogo y que tenía una posición del funcionalismo más tranquilo y hasta incluso defensivo, ya que hablaba de sus normas sobre este tema, debido a las ideas contrarias que ya había surgido por partes de diferentes teorías sobre el tema. Robert utilizó las críticas, defendió su teoría acerca del funcionalismo y señaló los errores que estaban lejos de su perspectiva, y fue de esta manera quien detalló un punto importante en su trabajo, mencionando que los individuos se autoevalúan y se comparan, incluso poniéndose como referencia a un grupo específico. Teniendo en cuenta esto, él decía que cualquier tipo de práctica que puede ser observable y medible. Y en este caso, pues siempre existía un tipo de premiación para el individuo que era afectado y él veía estas funciones y las dividió en dos. Prácticamente era una función manifiesta y por otro lado, las funciones sin necesidad o que un individuo realizaba sin necesidad de un premio o reconocimiento, era para él unas funciones latentes. En resumen, el funcionalismo estudia y verifica el aquí y el ahora de la sociedad para determinar el cómo se desenvuelven las personas, teniendo siempre los valores y las diferentes funciones observadas por estos grandes teólogos. En resumen, acerca de nuestra investigación, podemos indicar que el funcionalismo explica la naturaleza de los estados mentales.
El funcionalismo pertenece a aquellas corrientes teóricas de las ciencias sociales de mayor antigüedad. Se puede incluso afirmar que es la más antigua de todas. Se considera que Augusto Comte en 1875 como uno de sus padres fundadores fueron las constantes pugnas por el reconocimiento de la autoría del concepto entre los antropólogos sociales, Bronislaw Malinowski y Alfred R. Lo que llamó la atención a las nacientes ciencias sociales de la época fue el descontento que había con el funcionalismo. Esto ya que esto surgió con una fuerza de manera muy temprana, muy poco tiempo después de su ingreso al panteón de las teorías clásicas de las ciencias sociales. El funcionalismo era un ejemplo de teoría macro que volaba en un cielo demasiado alto y debía ser llevada al mando terreno de lo micro, de lo que es relacionado en la vida cotidiana. Muchas gracias.